Antes de comenzar este vídeo, me gustaría presentaros el último libro de la colección Cómo conocer a un narcisista. En él tratamos todo lo relativo a esos síntomas que nos permiten identificarlo, hablamos del origen, peculiaridades que tienen los narcisistas y que permiten distinguir el narcisismo de otros trastornos. Además de este libro, también os recordamos que tenemos La madre narcisista, El contacto cero y La técnica de la piedra gris. Cualquiera de estos libros de esta colección podéis adquirirlos en Amazon al precio de 10 euros o $10 y si los queréis dedicados podéis pedirlos a antoniodevicente24@gmail.com indicándonos el país desde el que nos habláis y podéis pagarlo en el mismo precio sin ningún gasto de envío. ¿Tienes miedo a la intimidad? ¿Entras en pánico cuando conoces a alguien de verdad y tienes que abrir un poco tu corazón? Hoy vamos a analizar las posibles causas y te daré algunas ideas para hacer frente a este miedo. ¿Conoces a alguien que te gusta o que te resulta interesante? ¿Quedáis para tomar algo y otro día para cenar? Y de repente surge un momento un poco más íntimo. Y entonces tú entras en pánico. ¿Qué te está ocurriendo? Puede que estés experimentando el miedo a la intimidad. Este miedo puede dificultar que establezcas vínculos afectivos profundos con las personas que te gustan, las que quieres en tu vida o simplemente aquellas a las que te gustaría conocer mejor. Esto afecta tanto al ámbito amistoso como al amoroso y de pareja y también familiar. Descubre que puede haber tras ese miedo que no permite que nadie entre en tu vida más íntima y cómo enfrentarlo para que poco a poco desaparezca y puedas disfrutar de una vida afectiva positiva para ti. ¿Qué es en realidad la intimidad en las relaciones? Según la Real Academia Española de la Lengua, hablamos de la zona espiritual, íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia. Es un concepto que está muy ligado al ámbito amoroso y a las relaciones de pareja, pero que puede extrapolarse prácticamente a cualquier ámbito de las relaciones personales. Cuando intimamos con alguien, creamos un espacio común de cariño, afecto, confianza y proximidad con el otro. Intimar también significa ponernos en contacto con los sentimientos de la otra persona, acercándonos al otro y abriéndonos emocionalmente. La intimidad es un aspecto esencial para profundizar en las relaciones con los demás. Para generar intimidad con los demás es importante favorecer un entorno familiar y agradable, ser capaces de abrirnos al otro, confiar, soltar los miedos y tener la valentía de ser nosotros mismos. Sin embargo, esto no siempre es fácil de lograr. Hay personas a las que les cuesta una auténtica barbaridad intimar con los demás. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Y cómo empezar a dejar entrar a los demás en nuestra vida? El miedo a la intimidad es más común de lo que creemos. Se trata del miedo a generar ese espacio común con el otro y soltar durante unos instantes nuestra individualidad. Y es en ese suelto mi individualidad y me abro a compartir una parte de mí donde aparecen los miedos asociados. ¿A qué es debido todo esto? ¿Por qué nos da tanto miedo intimar? Algunas de las causas más habituales son precisamente otros miedos. Por ejemplo, miedo a perder el control de nuestra propia independencia o incluso a perder dicha independencia, miedo al rechazo o al abandono, miedo a que nos hagan daño, a que nos mientan, nos utilicen, se aprovechen de nosotros, miedo a exponernos, a que descubran nuestras debilidades, miedo al compromiso, miedo a enamorarse, miedos y más miedos. Como vemos, tras un miedo mayor, que es el de la intimidad, se esconden muchos otros miedos que pueden llegar a paralizarnos y a interferir en lo que deseamos realmente. Por ejemplo, crear vínculos de calidad con los demás, abrirnos, etc. Por otro lado, es importante decir que muchos de estos miedos, a su vez, se alimentan de una baja autoestima o de una vocecita interna que nos dice que no merecemos enamorarnos. En definitiva, un diálogo interno negativo en forma de autoboicot. Por supuesto, todo esto es muy inconsciente, pero está ahí, presente.
Si a todos estos factores le sumamos también un estilo de apego inseguro, ya sea evitativo, ambivalente o ansioso o desorganizado, entonces tenemos el caldo de cultivo apropiado para terminar desarrollando miedo a la intimidad, al contacto con el otro, a abrirnos emocionalmente. Porque de pequeños entendimos que al abrirnos nos podían hacer daño, o que al abrirnos nuestras necesidades emocionales no serían atendidas. Recordemos que el apego en la infancia influye en gran medida en nuestra forma de vincularnos emocionalmente con los demás cuando ya somos adultos. Si ese apego no es seguro, no nos sentiremos seguros para desarrollar vínculos sanos y fuertes a través de los espacios como la intimidad. Pero, ¿se puede superar el miedo a la intimidad? ¿Se puede afrontar ese miedo? ¿Qué nos puede ayudar? Aquí ahora te voy a dar 4 claves para empezar a hacer frente a esta situación. En primer lugar, comienza un proceso de introspección. Si quieres saber qué te está ocurriendo y si realmente lo que te está paralizando es el miedo a la intimidad, quizás sea hora de mirar dentro de ti y preguntarte, ¿qué me está pasando? ¿Cómo me siento? ¿Realmente tengo miedo? ¿A qué tengo miedo? Este proceso de introspección te ayudará a ubicar tus miedos y tus emociones. El segundo paso será exponerte y ver qué emociones surgen cuando alguien se acerca más de lo habitual a tu terreno más íntimo. En segundo lugar, exponte de una manera progresiva. Para descubrir qué hay tras estos miedos, es importante que te expongas a esa intimidad, aunque sea de forma muy progresiva y nunca de forma forzada. Puedes empezar por pasos pequeños, como pedirle el número a alguien que te gusta, invitarle a tomar algo o contar algo de ti un poco íntimo. Puedes incluso hacerte una lista personal con esos pasos y cada vez que superes uno lo vas marcando. En tercer lugar, también puedes acudir a terapia. Sin embargo, aunque las recomendaciones previas te puedan servir, lo cierto es que la psicoterapia es la mejor forma de conocernos y descubrir por qué somos como somos, qué nos ocurre y sobre todo qué necesidades tenemos emocionalmente. Un terapeuta puede acompañarte en ese proceso de introspección que iniciaste e ir a la raíz del conflicto. Te ayudará a averiguar cuáles son las causas de este miedo a la intimidad y qué acciones o herramientas pueden ayudarte a reconocer ese miedo para darle espacio y afrontarlo. La terapia psicológica ayuda a conocer las causas del miedo a la intimidad y te prepara para afrontarlo. En cuarto lugar, afronta ese miedo, escucha su mensaje. Quizá, de manera paradójica, el miedo necesita espacio para irse. Se trata de no huir de él, de evitar la tentación de encapsularlo o intentar mandarlo al último rincón de nuestra mente. En cambio, escucha qué te está queriendo decir. Tal vez que hay alguna herida del pasado que aún no está del todo cerrada, alguna situación que te marcó como un rechazo que no superas o falta de seguridad en ti mismo. Sea el factor que sea el que explique estos miedos, es importante escuchar los mensajes emocionales que proceden de tu interior cuando empiezas a intimar con alguien. Estos tendrán un significado en el marco de tu vida y de manera más concreta en el de la propia relación. Recuerda que mereces disfrutar de relaciones sanas e íntimas, pero para ello quizá tengas que escuchar al niño interior que hay dentro de ti. Tal vez sea terapia psicológica, analizar tu pasado o entender tu presente, empezar a exponerte, a buscar razones para confiar en los demás, a abrir tu corazón y a darles la oportunidad a las personas que merecen la pena y que quieren compartir un bonito vínculo contigo. Eso sí, solo puedes averiguarlo tú. Date la oportunidad y verás cómo poco a poco puedes disfrutar de estos momentos de intimidad con quien tú sientas que puedes ser como tú mismo. Te lo mereces.